Buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno, ya estamos a pocas semanas para acabar el año y para esta semana he decidido que a este año que ha sido marcado por la polémica, principalmente por grandes tragedias y grandes cambios drásticos que han afectado significativamente a la sociedad tal y como la conocemos, principalmente por el tema de la pandemia por COVID-19 que cada vez se vuelve peor, a pesar de las vacunas y otros eventos de enorme magnitud que nos han hecho reflexionar. Principalmente porque nos preguntamos es que como de un año a otro las cosas cambiarían, que todos terminaríamos por cambiar también. Pues eso lo veremos en este video, el cual será una serie documental de 2 partes, donde además recopilaremos algunos de los testimonios de algunas personas que fueron grabadas con su consentimiento. Pues sin más que decir, comenzamos y que lo disfruten. ...2020 será recordado como un año trágico, polémico, mefistofélico, etc. Y es que nadie se imaginaba que de un día para otro las cosas cambiarían para nosotros, para siempre. Porque cuando empezó el confinamiento, toda la vida que conocíamos, a la que estábamos acostumbrados, el trabajo, la comida, los excesos, los juegos, las tardes con amigos y las cintas románticas, quedarían fuera para empezar una nueva vida muy limitada dentro de casa, donde la gente solo saldría a la calle para hacer actividades muy esenciales como salir a trabajar, comprar víveres, ya que muchos pensarán que para qué estar encerrados si no somos animales de zoológico. Pero bueno, antes de seguir de lleno, vamos a regresar a unos meses antes del inicio del 2020. Noviembre del 2019. Mientras la gente calentaba motores para Navidad y otros festejos, mientras México celebraba sus muertos, mientras Estados Unidos se preparaba para la cena más importante del año y conseguir grandes descuentos en artículos de valor indispensable, en China estaba empezando a investigar una enfermedad que para el momento era completamente desconocida. Todo empezando cuando el trabajador de un laboratorio de residuos y enfermedades, residente en Wuhan, China, y en cuyo lugar se encuentra el único laboratorio de ese tipo en el país asiático, experimentaría unos síntomas que la gente pensaría que son los de un simple resfriado, en lo que van cuerpo cortado, dolores de cabeza, estornudos y tos, pero que nadie se imaginaría que esto se convertiría en una catástrofe mucho peor y que con el paso del tiempo el paciente experimentaría otros síntomas mucho más graves como diarrea o vómito, con sangrado incluido. Entonces, ahí empezaría lo que sería una carrera contrarreloj, ya que durante las investigaciones
descubrieron que una nueva cepa de virus a la que todavía no le hallaban descripción, y entre una serie de arduas investigaciones se descubrió que este virus provenía del murciélago y que el hombre en cuestión había ingerido la carne del animal, lo cual es muy común en la dieta de los asiáticos, y en ese momento, para no alertar a la población, decidieron ocultar todo eso del resto del país y del mundo. En ese momento México y el resto seguían su curso como si nada, sin imaginar lo que se avecinaba para los meses venideros. Para diciembre del 2019, las cosas en el gigante asiático estaban pasando de mal a peor, cuando más de un individuo empezó a experimentar más de estos casos y estos síntomas, los cuales iban siendo mucho peores, inclusive manifestando algunos otros síntomas que otros no manifestaban, como lo son fallos renales o incluso personas con alguna dolencia como diabetes o incluso que tienen problemas respiratorios empezaron a ponerse muchísimo peor desde el primer síntoma, y la mayoría de este tipo de infectados fenecía. Mientras todo eso sucedía, en los otros países no se hablaban del tema porque la gente solo pensaba en la Navidad, el fin de año y el inicio de la década, y la gente de Occidente y resto de Oriente solo pensaba en todas las vivencias, tragedias, logros y emociones que vivieron en la década del 2010. Y como cada vez la gente pensaba cómo es que 10 años habían pasado demasiado rápidos, porque inclusive muchos comentaban en broma que ni siquiera terminaron sus propósitos de toda la década. Sin embargo, lo que ellos pensaban es que el inicio de la nueva década marcaría para ellos como una nueva era de prosperidad, positividad y muchísimos avances tecnológicos, y la gente seguía disfrutando durante las vísperas de Nochevieja 2019, y la gente todavía no pensaba que el futuro sería muy diferente del que anhelaban en ese momento. Finalmente, la década del 2010 había llegado a su fin. La gente estaba gritando como loca la llegada del 2020, y con ello, la nueva década. La gente se abrazaba y no dejaba de bailar. Otros lloraban de felicidad o tristeza por los que se adelantaron en esa época, y otros por recordar los momentos más memorables que vivieron durante la década anterior. Mientras tanto, la gente se preparaba para cumplir sus propósitos y todos sus sueños que tuvieran en mente. Nada malo había en los pensamientos de la gente. Para ellos, marcaban el inicio de que algo nuevo y que serían bendecidos con mucha prosperidad por el resto de la década. Pero en el otro lado del mundo, las cosas eran muy diferentes. Mientras seguían la fiesta en el lado occidental, en el lado oriental, las cosas se habían puesto muy escabrosas. En China, los contagios seguían en aumento y cada vez más se iba extendiendo a otras provincias del gigante, por lo que en el epicentro decidieron cerrar el mercado de alimentos debido a que se comercializaban especies exóticas para el consumo humano y que son menesteres en la dieta china. Tiempo después de arduas investigaciones, los científicos chinos, junto con autoridades de la OMS, descubrieron que el virus no tenía nada que ver con algún tipo de neumonía, MERS, que es un síndrome respiratorio de Oriente Medio, o SARS, síndrome respiratorio agudo grave, por lo que la comunidad científica seguía con las investigaciones. Sin embargo, la situación se tornaría crítica, ya que el virus se extendía a otros países, siendo Tailandia y Japón los afectados, principalmente porque los infectados eran turistas o personas de negocios provenientes del gigante, principalmente de Wuhan, lo que sin querer estarían desatando una gran catástrofe de la que difícilmente sería recuperarse. Antes de continuar con el recuento, les tengo una pregunta. ¿Qué expectativa tenías para el 2020 y la década en general, tanto personal como profesional? Y el pretexto pues que todo el mundo pone y yo pensé pues fue por el
Y referente a las expectativas que tengo para este 2020, tanto a nivel personal como profesional, pues en lo personal espero pues que sea un año que se puedan cosechar cosas, tanto a nivel con mi proyecto Pimponeando, que finalice también pues mi certificación como técnico superior en análisis clínico y biomédico. Y bueno, y pueda realizar las prácticas fuera de, si están las cosas bien por el COVID, pues poder irme a Estados Unidos a poder estar en un laboratorio sanitario para poder aprender más en ese aspecto, porque son los mejores en el aspecto de la ciencia biológica y clínica y sanitaria, los estadounidenses, la realidad. A nivel del COVID espero que haya salido todo muy bien, que la vacuna pues se hayan hecho las pruebas pertinentes. Personalmente yo la vacuna no me voy a poner actualmente porque no sabemos los riesgos que tienen. Hay gente que ha fallecido de otras vacunas o ha tenido efectos secundarios, con lo cual no quiero ser ninguna cobaya en ese sentido. Y bueno, pues espero que sea pues... Bueno, estamos hablando de 2021, pero esto de 2020 para mí ha sido un año pues bastante caótico, bastante impredecible. Han pasado cosas que no esperábamos, se me fue un familiar, ya el año empezó mal con el incendio de Australia, con lo cual con eso te lo dice todo. Y bueno, pues dependerá de nosotros el hecho de que el virus esté más tiempo o menos tiempo. Si seguimos haciendo las cosas mal, pues estaremos toda la vida con el COVID-19 y otros patógenos que irán surgiendo derivaciones. Porque no sé si tengo entendido, cada 15, 20 años suele surgir una pandemia. Bueno, ya dirá la gente cada cuánto tiempo, pero en la parte de la naturaleza, pero si nosotros podemos prevenirlo, pues ¿por qué no? En ese aspecto espero que este 2021 pues, sea un año lleno de nuevos éxitos, de alegría, que nos hace falta alegría a todos. Y bueno, sin más pues me despido. No sé cuándo sale este vídeo, pero felices fiestas para todos y un saludo y bueno, a ver si salimos de esta todos. Desde aquí pues mucha fuerza y para adelante todo. Bueno, Isra, pues la verdad yo tenía otro punto de vista, que era tener un año más como todos los años anteriores, un año de buenas cosas, de buenas noticias, un año pues que nos trajera cosas, pues, ¿cómo te puedo decir? Cosas positivas, ¿sí? La verdad es que en lo personal yo nunca pensé estar pasando pues una situación así como en la que estamos debido a la pandemia, y pues sí, esperaba mucho más cosas positivas que negativas este año. Para febrero del 2020, mientras la gente seguía con sus menesteres habituales y preparándose para lo que fuese el 14 de febrero, en Occidente,
Ya se estaban encendiendo las alertas por el nuevo mal que se estaba por venir y por el cual muchísima gente en China ya estaba siendo afectada, porque ya había afectado no solo al coloso, sino a otros colosos como Rusia e India, los cuales son países vecinos. Asimismo, como ya dije, Japón ya había sido afectado. Sin embargo, después de meses de investigaciones, por fin a ese virus se le había puesto un nombre: 2019 nCoV, pero para hacerlo más sencillo, decidieron llamarlo coronavirus. Esto debido a que la cepa tiene forma de una corona solar. Para esa época, en Occidente, ya se estaban tomando cartas en el asunto, debido a que cientos de personas cada día estaban muriendo, entre las que se encontraban la primera muerte fuera del país, en este caso un hombre filipino, y a partir de ahí en Estados Unidos y Europa se empezaron a aplicar restricciones, mientras el resto de la población se preocupaba por buscarle qué regalarle a su enamorada o qué darle a esa persona para declararle su amor. Y ya saben, el mundo todavía no estaba preparado para esta hecatombe, ni siquiera México, ya que en el país todavía se mantenía una esperanza de crecimiento y mejora para la nación. Para marzo del año en curso, la situación se estaba tornando muy crítica, ya que la OMS había reportado cada vez más casos en Europa y uno que otro en los Estados Unidos, principalmente por turistas que habían visitado el gigante asiático, principalmente Wuhan, como curiosidad agravando aún más el problema, ya que además en Europa el país con más afectaciones por este mal era Italia, por lo que el gobierno italiano empezó a realizar medidas muy drásticas. Asimismo, la OMS solicitaba el apoyo de la CDC para que hubiera más apoyo en los hospitales y que además capacitaran a personal médico y administrativo para ayudar y servir a todos los pacientes que se presentasen, tanto en Estados Unidos como en Italia, en donde los contagios iban aumentando más y más, y las autoridades sanitarias estaban preocupadas cómo orientar a la gente, y sobre todo cómo tratarla, y como consecuencia el gobierno italiano decretó toque de queda para todo el país, así como todas sus fronteras y vuelos internacionales totalmente restringidos, con solo salidas para comprar víveres. Fue insólito ver las grandes calles de grandes ciudades como Venecia, Florencia y Roma, completamente desiertas. Alejándonos del momento del COVID, paralelamente en México crecía la tensión porque se acercaba el 8 de marzo, el cual es el Día Internacional de la Mujer. Y en México, las mujeres no han estado contentas con lo acontecido durante los últimos años en el país, ya que la violencia, los abusos y los feminicidios han ido en aumento, y por eso que al día siguiente diferentes colectivos feministas convocaron a un megaparo nacional, al cual bautizaron el Día Sin Mujeres, en el que las mujeres no harían prácticamente nada para exigir sus derechos, dejándole toda la carga del día a los hombres. Eso incluye amas de casas, profesionistas, tales como maestras, ingenieros, doctoras, licenciadas e incluso mujeres del medio artístico. Pero hubo mujeres que decidieron trabajar específicamente del medio para poder expresar ante la cámara por qué trabajaron, por qué decidieron expresarse, aprovechando para exigir que pare esta barbarie contra las mujeres. La mayoría de las presentadoras no pudieron contenerse y derramaron lágrimas mientras daban sus discursos, y con justa razón. Asimismo, en las diversas empresas y compañías, los altos mandos alentaban a las mujeres y aquellas que fueran obligadas a trabajar demanden para que así haya consecuencias mientras las protestas ocurrían. Los hombres fueron capacitados mediante cursos, talleres para que haya respeto ante la mujer y qué hacer si presenciamos un caso de violencia y cómo actuar, aunque a mitad de las protestas, como hubo también mujeres que decidieron romper el protocolo, ya que decidieron hacer destrozos, y muchas están de acuerdo que esas mujeres que se dedican a hacer destrozos, tonterías y denigrar a los hombres y mujeres por igual no las representan. Pero en sí, yo también como hombre yo apoyé todo eso porque estoy harto de que les hagan daño. Mientras tanto, después de todo eso, México ya encendía las alertas por el COVID-19, específicamente en la zona fronteriza norte, debido a que se presentó el primer caso. Un estudiante que regresaba de China hacia Reynosa, en Tamaulipas, presentó al parecer síntomas de lo que sería COVID-19. Para el día 13 de marzo la emergencia fue declarada oficialmente una pandemia por la OMS, y en México cada vez
más se presentaban contagios, siendo los estados de Tamaulipas, Chihuahua y la Ciudad de México los más afectados, por lo que 10 días después de declarar la pandemia, el gobierno decidió que se debía poner restricciones, por lo que inmediatamente se declaró que las clases debían ser suspendidas. Asimismo, todo aquel negocio que sea considerado no esencial, véase gimnasios, cines y antros, deberían ser cerrados inmediatamente. Asimismo, los municipios costeros, las playas, deberían ser cerradas, de lo contrario serían acreedores a una sanción. Inmediatamente se preparó un programa de apoyo para los comerciantes para que estos no tuvieran problemas con los ingresos, ya que las zonas comerciales estaban cerradas. En mi lugar de origen, que es Cerosul, Veracruz, también ocurrió algo similar. También se preparó un programa de educación a distancia para todos los niveles educativos que abarcaban todos los medios posibles, radio, televisión e internet. Sin embargo, el verdadero problema es para el otro México, en el que viven con el salario mínimo y en donde además el internet apenas llega y encima tienen una sola televisión y más de un hijo, lo que se acarrea un problema muy grave, porque por un niño el resto se perdería de sus clases, pero como somos muy ingeniosos, varios maestros de dichas comunidades se organizaron para que ningún niño pierda clases. A continuación hablaremos de un problema aún más grave que el COVID. De eso hablaremos más adelante. Y ahora, la siguiente pregunta es: ¿cómo tomaron ustedes las medidas sanitarias que implementaron sus gobiernos y cómo les afectó personal y profesionalmente? Hola Isra, ¿dónde empezó? Voy a comenzar. ¿Cómo tomaron ustedes las medidas sanitarias que implementaron sus gobiernos y cómo les afectó personal y profesionalmente? Voy a comenzar profesionalmente. La verdad es que tuve suerte de no haber perdido mi empleo. Ya sabía yo desde el principio, desde el inicio que comenzó toda esta pandemia, que iba para largo, ya que donde empezó, pues prácticamente el virus sabía que ya tenían varios meses con el contagio y bueno, posteriormente se vendía, iba a recorrer todo el mundo. Este proceso es largo y supe desde el principio que esto no iba a durar 2 meses, sino que iba a durar mucho más de lo esperado. Profesionalmente no me afectó en ningún motivo, ya que no perdí mi empleo, pero con el paso de los meses, con el paso del tiempo, la verdad es que sí me afectó porque bajaron el salario y me quitaron el seguro, que en esta temporada es súper importante e indispensable para todos. ¿Cómo me afectó en lo personal? En lo personal sí me afectó mucho, ya que pues uno está acostumbrado a un ritmo de vida y bueno, pues de repente de la noche a la mañana estar con el cubrebocas, pues sí es difícil, y más también porque no salía ya a los lugares que usualmente me gustaban, y es prácticamente, pues fue como un tipo encierro, se podría decir, pero después con el paso del tiempo me di cuenta que todo fue para bien. Buenos días desde España, os saludo dentro de la costa, el fundador de Pimponeando y bueno, y actualmente estudiante de la Escuela Superior Sanitaria Claudio Galeno, donde estoy cursando la doble titulación de análisis de laboratorio clínico y medio médico y citodiagnóstico y anatomía patológica. Bueno, voy a hablar acerca de las medidas que tomó mi gobierno acerca del COVID-19, SARS-CoV-2 o coloquialmente como se le llama, coronavirus. Y bueno, para quien no lo sepa, pues tanto COVID-19 como SARS-CoV-2, concretamente el SARS-CoV-2, es la parte etiológica del COVID-19.
Las medidas que tomaron fueron muy sensatas para mí. De Andalucía mucha gente las cogió mal, aunque sinceramente España es un país que hay zonas donde yo creo que se ha tomado esto, concretamente también en mi zona, como si fuera una gripe, gente sin... Las medidas eran básicas, ¿no? Eran básicas porque si un agente patógeno de estas características te dicen que tiene un índice de propagación cuando está en contacto con otra persona muy directa, y como medida de prevención tienes tener mascarilla, tener tu gel hidroalcohólico al 70, creo que al 70%, si es como está haciendo la gente, o vas a una farmacia y lo compras. O incluso si me ponen medias extenuadas, pues tengo bien guantes en ese sentido. Luego también, pues si tú tienes otra medida, como es el hecho de que no puedes traer a tus hijos si tienen positivo, y sé gente que ha traído a sus hijos al colegio aun siendo positivos, se han jugado. Y bueno, principalmente también otra de las medidas que pusieron, que mucha gente también lo tomó mal, de los espacios de transporte, sea en bus, etcétera, concretamente en el metro. Pusieron unas pegatinas para que la gente no se sentara, y la gente aún así se sentó, aún sabiendo que Andalucía, donde yo estoy, también hundió muy muy fuerte. No fue uno de los puntos más después, podríamos decir, de Granada, pues Sevilla dio muy muy fuerte a nivel de muerte, a nivel de contagios, etcétera, y evidentemente tiene nuestras medidas básicas, ¿no? Y la gente no las cumplió. Y si hablamos en la parte también de negocio, pues si te cierran como son las discotecas o otros negocios por uno que yo entiendo la necesidad, etcétera, pero ante todo estamos nosotros. Si tú no te quieres cuidar, pues cuida a los que te rodean, pero cumple con las normas que te dicta el gobierno. Y sé de discotecas que han abierto de manera clandestina, aún dentro, unas cosas muy raras que hacían para el hecho de facturar más. ¿Y cómo me ha afectado? Pues también en el deporte, porque yo soy deportista y llevo desde que empezó esto, no he ido a entrenar ni una vez, por respeto, no solo a mí, sino respeto a los que me rodean. Porque como yo también estoy expuesto, puede ser porque yo estoy en un centro sanitario y ahí se manejan muestras, etcétera, pues digamos, yo por respeto pues no he ido a entrenar. También por el hecho de que en consecuencia pues yo también he cogido unos kilos, porque bueno, llevo de la inactividad, pero también es cierto que entre una parte sedentaria debido a lo que es esta situación, porque mi centro está lejos donde estudio, está pues como a 1 hora y media, y bueno, me toca coger diferentes transportes, etcétera, y no me daría tiempo a entrenar. Y bueno, hay gente que se cree que esto es una gripe o que esto no es nada, pero la realidad es que lo es, y hay que tenerle bastante respeto a lo que es esta pandemia. Si no lo tienes por ti, tenlo por tu madre, tenlo por tus seres queridos. Porque yo también debo decir que he perdido familiares debido a esta pandemia, y luego habrá gente estúpida, o no me gusta tampoco hablar mal, pero hay gente que está con esto de los entre comillas, que se creen los mejores por reivindicar de que no el uso de la mascarilla, no tal. Pues la realidad es que nos pueden llamar perros por llevar bozal. A mí, por ejemplo, mucha gente me ha mirado raro por llevar yo mascarilla, subiendo las escaleras de mi casa, ese tipo de cosas. Pero yo, como digo, a lo mejor es raro, los raros son los otros, no yo, porque yo estoy cumpliendo con las normas. Y bueno, y también hay que decir que el gobierno está, entre comillas, iba a multar a quien no llevara mascarilla, pero no lo está haciendo, la verdad. Y bueno, también hice un toque de queda, que tampoco la gente lo respetó mucho, de por el tema de
les da igual todo, como tampoco aquí en San Juan han hecho un control exhaustivo, no han cumplido de esa manera. Es cierto que han estado rodando, pero no han hecho así. Y bueno, pues esta parte la finalizo pues aquí, y es cierto de que a las empresas les ha afectado bastante, no voy a negarlo. Pero hay que adaptarse a esta nueva normalidad, nos guste o no nos guste. Saludos. Pues bien, las medidas sanitarias, como lo son la higiene de manos, que en lo personal lo tengo que dominar bien por motivos de que pues obviamente estoy a un paso de tener la licenciatura en enfermería, pues las tomé como debieron de ser, el uso correcto de cubrebocas. Hablamos de que no solamente tenía que cubrir boca, sino nariz y boca. La higiene de manos, como lo comenté en un principio, que son el lavado de manos y la desinfección de manos, ¿ok? Esta pues la diferencia, que unas con jabón y agua y otro con alcohol o gel antibacterial, ¿ok? Y pues el no salir de casa, realmente nunca lo vi venir, pero realmente fue una medida que gracias a esa podemos estar todavía aquí platicando, pues por lo menos de manera virtual. Profesionalmente me afectó debido a mi servicio social o residencias, como lo quieran llamar y lo conozcan, por motivo de que yo estaba iniciando, pues obviamente ya mis prácticas profesionales, como lo que es pasante de enfermería. Y al iniciar esta contingencia, este encierro, todo este alboroto, pues obviamente por ser pasantes nos mandaron obviamente a resguardo. Entonces sí me afectó bastante, ya que ese tiempo perdido en el cual no estuve asistiendo a lo que son mis prácticas profesionales, pues ya no se van a poder recuperar. En cuanto a lo personal, me afectó un poco por motivo de que ya no pudimos salir, ahora sí que en familia. Ya no tenemos esa costumbre de poder ir a la tienda, de exponernos como tal. Entonces sí fue un año bastante pesado. Afortunadamente ya estamos avanzando poco a poco. Ya la vacuna pues es un gran avance, que por cierto ya está en proceso. Con miedo o no, vamos para allá. No hay vuelta atrás. Para el mes de abril, las cosas en México estaban yendo de mal a peor, debido principalmente a la clásica apatía de nosotros, porque principalmente los contagios aumentaban, debido a que la gente se lo tomaba en juego, y la gente seguía saliendo a las calles sin protecciones, como cubrebocas o caretas. Y más importante, los negocios como gimnasios y antros seguían abriendo clandestinamente y la gente seguía yendo a la playa como si nada. En muchos casos la autoridad tuvo que tomar medidas extremas y se filtraban hasta videos de cómo estos mismos turistas desafiaban a la autoridad diciéndoles exagerados y cuanta cosa. Pero lo que encendió la mecha fue las múltiples agresiones a personal médico debido al pánico generado por la pandemia, y muchas de ellas quedaban sin castigo, pero entre otras cosas no solo atacaban al personal médico, sino también a los familiares. Así es, amigos, ellos también tenían que pagar los platos rotos. Por el arduo trabajo, el gobierno mexicano también prometió poner medidas extremas para esa gente que no acate la orden. Ya no multas, sino varios años de prisión. En México te dan 10 años de prisión si contagias de COVID-19 intencionalmente a una persona. También varios negocios finalmente fueron sancionados y clausurados parcialmente, y a la siguiente infracción serían cerrados definitivamente. Por lo que ahí nos dimos cuenta que México estaba dividido. Incluso para la mayoría de los mexicanos esta experiencia les está sirviendo de muchas cosas,
porque muchos nos damos cuenta de que podemos desarrollar habilidades que teníamos ya en mente, pero no las teníamos bien pulidas. E incluso descubrimos quiénes son nuestros amigos y familiares. Y a continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué descubrimiento hiciste en tu confinamiento y qué habilidades desarrollaste? ¿Qué descubrimiento hiciste en tu confinamiento y qué habilidades desarrollaste? Con el paso del tiempo, bueno, pues empecé a tener demasiado tiempo libre y me encantó tener ese tiempo libre para hacer muchas cosas de las cuales estaba yo postergando o más bien viéndolo como mucha gente lo ve, que las cosas las dejan para mañana, y es lo que a mí me sucedía. Sin en cambio, pues como ya me sobraba muchas horas, pues me dediqué a emplear mi tiempo en lo que a mí me gusta. Y el descubrimiento que hice en una de mis habilidades es que yo, pues, aparte de ser youtuber y ser maquillista, pues yo pinto cuadros, entonces eso me dediqué. Y bueno, eso de estar pintando en acuarela, carboncillo, lápiz, etcétera, bueno, pues te absorbe mucho tiempo. Y más que nada, pues te encuentras contigo mismo, y eso es lo que a mí más me encantó. De todo esto empecé a leer más libros, empecé a hacer mis cosas personales, como que empecé a hacer más ejercicio, a cuidarme, hacer un poco de meditación, yoga y todo eso. Entonces como que descubres ciertas habilidades que de repente por el trabajo pues no te da tiempo, pero sí quisieras hacerlas. ¿Cómo tomaron ustedes las medidas sanitarias que implementaron sus gobiernos? No sé, ya creo que ya dije. ¿Qué expectativa tenías para el 2020 y la década en general, tanto personal como profesionalmente? Bueno, realmente este año personalmente pues yo por perdido, ya que tenía yo muchos planes para este año y se me cerraron algunas puertas. Tenía yo planeado muchas cosas, pero pues por ejemplo cursos, una documentación que necesitaba, convivencia también la perdí con mis familiares, con mis amistades. O sea, perdí muchas cosas, pero no lo veo tan mal porque me dispongo a mí misma. Puedo seguir pensando y haciendo cosas nuevas que en años anteriores no hace, tal vez por flojera, y el pretexto pues que todo el mundo pone y yo puse pues fue por el tiempo. Pero hay que verlo por la mejor manera, por el lado positivo, y hay que ser pues optimistas en que todo esto de la pandemia va a pasar, y pues no va a ser lo mismo, pero va a ser diferente, y espero que para mucho mejor para todos. Este año fue difícil para todos, pero hay que ver, repito, lo bueno y lo bueno que uno sacó de sí mismo. Te mando saludos, te veo en la posada de mañana. Besito. Buenos días desde España. Os saludo Antonio de la Costa, el fundador de Pimponeando, y bueno, y actualmente estudiante
de la Escuela Superior Sanitaria Claudio Galeno, donde estoy cursando la doble titulación de análisis de laboratorio clínico y médico y citodiagnóstico y anatomía patológica. Bueno, voy a hablar acerca de las medidas que tomó mi gobierno acerca del COVID-19, SARS-CoV-2 o coloquialmente como se le llama, coronavirus. Y bueno, para quien no lo sepa, pues tanto COVID-19 como SARS-CoV-2, concretamente el SARS-CoV-2, es la parte etiológica del COVID-19. Las medidas que tomaron fueron muy sensatas para mí. De Andalucía mucha gente las cogió mal, aunque sinceramente España es un país que hay zonas donde yo creo que se ha tomado esto, o concretamente también en mi zona, como si fuera una gripe, gente sin... Las medidas eran básicas, ¿no? Eran básicas porque si un agente patógeno de estas características te dicen que tiene un índice de propagación cuando está en contacto con otra persona muy directa, y como medida de prevención tienes tener mascarilla, tener tu gel hidroalcohólico al 70%, creo que al 70%, si es como está haciendo la gente, o vas a una farmacia y lo compras. O incluso si me ponen medias extenuadas, pues también guantes en ese sentido. Luego también, pues si tú tienes otra medida, como es el hecho de que no puedes traer a tus hijos si tienen positivo, y sé gente que ha traído a sus hijos al colegio aún siendo positivo, se han jugado. Y bueno, principalmente también otra de las medidas que pusieron, que mucha gente también lo tomó mal, de los espacios de transporte, sea en bus, etcétera, concretamente en el metro. Pusieron unas pegatinas para que la gente no se sentara, y la gente aún así se sentó, aún sabiendo que Andalucía, donde yo estoy, también hundió muy fuerte. No fue uno de los puntos más después, podríamos decir, de Granada, pues Sevilla dio muy fuerte a nivel de muerte, a nivel de contagios, etcétera, y evidentemente tiene nuestras medidas básicas, ¿no? Y la gente no las cumplió. Y si hablamos en la parte también de negocio, pues si te cierran como son las discotecas o otros negocios por uno que yo entiendo la necesidad, etcétera, pero ante todo estamos nosotros. Si tú no te quieres cuidar, pues cuida a los que te rodean, pero cumple con las normas que te dicta el gobierno. Y sé de discotecas que han abierto de manera clandestina, aún dentro, unas cosas muy raras que hacían para el hecho de facturar más. ¿Y cómo me ha afectado? Pues también en el deporte, porque yo soy deportista y llevo desde que empezó esto, no he ido a entrenar ni una vez, por respeto, no solo a mí, sino respeto a los que me rodean. Porque como yo también estoy expuesto, puede ser porque yo estoy en un centro sanitario y ahí se manejan muestras, etcétera, pues digamos, yo por respeto pues no he ido a entrenar. También por el hecho de que en consecuencia pues yo también he cogido unos kilos porque bueno, llevo de la inactividad, pero también es cierto que entre una parte sedentaria debido a lo que es esta situación, porque mi centro está lejos donde estudio, está pues como a 1 hora y media, y bueno, me toca coger diferentes transportes, etcétera, y no me daría tiempo a entrenar. Y bueno, hay gente que se cree que esto es una gripe o que esto no es nada, pero la realidad es que lo es, y hay que tenerle bastante respeto a lo que es esta pandemia. Si no lo tienes por ti, tenlo por tu madre, tenlo por tus seres queridos. Porque yo también debo decir que he perdido familiares debido a esta pandemia, y luego habrá gente estúpida, o no me gusta tampoco hablar mal, pero hay gente que está con esto de los
entre comillas, que se creen los mejores por reivindicar de que no el uso de la mascarilla, no tal. Pues la realidad es que nos pueden llamar perros por llevar bozal. A mí, por ejemplo, mucha gente me ha mirado raro por llevar yo mascarilla, subiendo la escalera de mi casa, ese tipo de cosas. Pero yo, como digo, a lo mejor es raro, los raros son los otros, no yo. Porque yo estoy cumpliendo con las normas. Y bueno, y también hay que decir que el gobierno está, entre comillas, iba a multar a quien llevara mascarilla, pero no está haciendo. No lo está haciendo, la verdad. Y bueno, también hice un toque de queda, que tampoco la gente lo respetó mucho, de por el tema de dar igual todo, como tampoco aquí en San Juan han hecho un control exhaustivo. No han cumplido de esa manera. Es cierto que han estado rodando, pero no han hecho así. Y bueno, pues esta parte la finalizo pues aquí, y es cierto de que a las empresas les ha afectado bastante, no voy a negarlo. Pero hay que adaptarse a esta nueva normalidad, nos guste o no nos guste. Saludos. Pues realmente el descubrimiento que hice, y se los digo a partir del 15 de septiembre en adelante a la fecha, pues una vez que regreso a mis prácticas o a mi servicio social o residencias, como lo conozcan muchos, es que ha bajado el índice de accidentes, por lo menos aquí del lugar de origen donde soy, que es Cerro Azul, Veracruz. Hemos visto menos casos de enfermedades, pero eso sí, ha aumentado un poco lo que es el sobrepeso en nuestra población por motivo de obvia razón, el confinamiento, el quédate en casa, las personas que realmente no tienen la necesidad de salir, pues, ¿qué es lo que pasa? La ingesta de alimentos es descontrolada, no hay medida. Y otro descubrimiento que hice es realmente, pues, pros y contras de lo que fue la pandemia. He visto bastantes casos de que en el transcurso de ese tiempo, pues, hubo bastantes problemas, se fueron contra los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal del sector salud o el personal de salud en sí, estuvo muy afectado. Hablamos desde agresiones, asesinatos y hasta lo que no se puedan imaginar. Realmente esta pandemia pues pasó a afectarnos mucho a todo lo que somos, pues, el personal de salud, ¿ok? En cuanto a habilidades, realmente me he dedicado un poquito más a esto de YouTube. Si se dan cuenta, los que me conozcan, pues tengo 2 canales. Uno es de entretenimiento y otro es más como que profesional, que tiene que ver un poquito más con la escuela en la que yo estudié. Y pues me he tomado un poquito más el tiempo, por lo mismo de que estábamos obviamente en resguardo los pacientes de enfermería aquí en Cerro Azul. Y pues he descubierto que he mejorado un poco en cuanto a edición. En cuanto a YouTube, pues me he enfocado un poquito más. He tenido el tiempo de hacer contenido ya exclusivo y ya bien hecho como debe ser, ¿ok? Y pues no te puedo decir nada más, Isra. Eso es lo que yo te puedo contestar. Para ese mes, las cosas se estaban poniendo descabelladas, ya que la saturación de hospitales tanto en México como en el mundo era un tema muy serio, digno de debate. Asimismo, el país se encontraba más dividido que nunca debido a que muchos hacían un gran esfuerzo por cuidarse y la otra parte de la población seguía importándoles un bledo, tanto que la sociedad decidió crear y acuñar un término que es prácticamente se ha vuelto una palabra habitual en nuestro vocabulario. La palabra en cuestión es covidiota, que viene siendo un juego de palabras de COVID e idiota, que quiere decir tipo de persona que se toma a juego la cuarentena y no la respeta y sale a la calle sin ningún tipo de protección o realiza fiestas. Mientras tanto, en países como Estados Unidos, autoridades como la FDA han autorizado como medida drástica el uso de un medicamento llamado Remdesivir para pacientes con COVID-19. Asimismo, durante ese tiempo, en todo el mundo, se ha hecho un gran reconocimiento a las naciones cuyo gobierno es liderado por una mujer,
debido a que se ha comprobado que ellas han sabido manejar esta catástrofe y sobre todo alentar a los ciudadanos qué hacer y qué no hacer, teniendo resultados que se pueden ver en las estadísticas. Un ejemplo, Nueva Zelanda, con la primera ministra Jacinda Ardern, que gracias a sus estrategias hoy en día es el país con menos contagios en todo el mundo. Por otra parte, lejos del COVID en Estados Unidos, estaba a punto de vivirse uno de los episodios más crudos en la historia de la nación. Y es que a raíz de la muerte de un ciudadano afroamericano de nombre George Floyd, el cual murió víctima de la brutalidad policial y que desató las alertas no solo en el estado de Minnesota, sino a toda la nación, desatando una serie de protestas que terminaron en caos y muchos destrozos, entre ellos la oficina de policía de la ciudad de Minneapolis, porque la verdad, amigos, estamos hartos de que en pleno 2020 y peor aún en pleno siglo XXI se siga cometiendo estos actos de barbarie con la sociedad afroamericana, porque ellos tienen mucho que ofrecer y más que nunca merecen respeto por nosotros mismos, porque aunque no lo creas, ellos pueden ser superiores en muchos sentidos. Algo similar ocurrirá en México, pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo. Con esto llegamos al final de la primera parte. Si esta parte les gustó, prepárense porque la segunda será mucho más fuerte que esta. Envío un gran agradecimiento por la participación de todas las personas en este video. Nos vemos.